Buenas noches, bienvenidos a Realidades. Preguntar cómo se encuentran está de más. El Perú está atravesando una situación bastante complicada. Aquí ya no se puede hablar de odios, no se puede hablar de temas de campaña política. Se tiene que hablar precisamente de algo que tiene que ver con el nombre del programa, de realidades, de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. No me voy a extender esta vez con el comentario, simplemente decirles de que todo lo que está ocurriendo en realidad es algo que aparentemente siempre estuvo planificado y que tiene que ver directamente con muchas de las cosas que varias personas hemos previsto que iba a ocurrir. A lo largo de la campaña política se vieron síntomas de que esto era absolutamente evidente. Hoy, felizmente hay gente que está abriendo los ojos, otros que los abrieron inmediatamente y supieron reconocer qué es lo que estaba pasando. Pero existe una gran parte de la población que está con una ceguera y otro grupo de personas que creen que hablar de manera política o proceder de manera política en este caso es lo correcto. Yo creo que no. ¿Y saben por qué? Porque la verdad es que toda esta injerencia que está pasando en el Estado desde afuera y lo que ocurre aquí a través de Cerrón y las medidas que está adoptando Castillo, pues obviamente corresponden a ese plan del que le hemos comentado a todos ustedes desde antes. Decir que le deseamos lo mejor a este gobierno es ser realmente en estos momentos un iluso. Porque primero, que todo lo que haga este gobierno repercute directamente no solo aquí, en nuestro país, sino también en el extranjero. Esto no significa que va a haber un bloqueo, que va a haber alguna sanción económica, sino que básicamente nos vamos a hundir solos. Y el problema parte porque ya nosotros mismos no dependeremos de nuestros recursos, sino que otros usufructuarán nuestros recursos. Y lo harán de una manera depredadora, como lo han hecho en otros países. El Perú, como ya lo dije varias veces antes, es un botín preciado por mucha gente interesada en desarrollar cosas aquí. Lamentablemente, la votación se dio como fue, Pedro Castillo es presidente, sea de manera como la que sea, con o sin fraude, está como presidente. Una de las personas menos preparadas para hacerlo, y aquí tengo que ser clarísimo. No se trata de la procedencia del presidente, no se trata de que sea una persona aparentemente humilde, que no lo es, que su estrato social, familiar, sí lo sea y lo haya sido, no significa que lo siga siendo. Tampoco estamos hablando de que porque es una persona andina, o de que es un profesor, o de que sea un rondero. Eso en realidad es lo de menos. Si la persona está bien preparada para poder gobernar, pues obviamente tendremos algo, pues, por lo cual nosotros sí celebrar y felicitar. Lo otro es que, si bien es cierto, nosotros somos también tan antifujimoristas como tan antiizquierda, no podríamos celebrar un presidente de izquierda. Sin embargo, sí podríamos desearle lo mejor si no se tratase de una circunstancia como la actual, que es algo que ya se había hablado, que ya se había visto y que hoy la estamos comprobando. Lamentablemente, hemos llegado a una situación realmente límite. No se puede decir, tiene 3, 4 días gobernando, tiene una semana gobernando, hay que esperar los 100 días, porque en realidad los cambios y las cosas que se vienen haciendo son absolutamente, por un lado, innecesarias y por otras, pues corresponden a una planificación para que se tomen reacciones. Es precisamente lo que están esperando. Y de esta manera poder implantar con todo rigor lo que ellos han planificado. Me refiero a Cerrón y asociados, que vienen de afuera. La presencia de Evo Morales no es precisamente para felicitar y saludar a Pedro Castillo, es básicamente para hacer todas las coordinaciones que se tienen que hacer y tomar el país como a ellos les interesa hacerlo. Lamentablemente hay gente como Evo Morales y otros que están interesados en tomar un bloque completo en Sudamérica para hacer lo que les viene en gana. Esto ya no pasa por la ideología, pasa por otras cosas. Lamentablemente, el mecanismo para poder sumir a la población en todo eso es aplicar, entre comillas, esa ideología. Así es que, amigos, no es un tema de odios, es un tema de realidades. Hoy más que nunca, nosotros como ciudadanos no solo tenemos que estar alertas, sino simplemente no confiar en lo que vaya a ocurrir. Y aquí ya no es solamente el gobierno, es también el poder legislativo, porque no vamos a querer ni a esperar, ni tampoco a tolerar
por lo menos moralmente, que el Congreso se voltee, entre comillas, y no vaya en favor de los intereses del país. Y que nuevamente comiencen retóricas y transfugismos que seguramente se pueden presentar en este Congreso, porque hay gente que va a querer cuidar sus curules y obviamente capitalizar toda la inversión de campaña para estar en donde están. No todos los congresistas han puesto de su bolsillo, han sido financiados y esas financiaciones se tienen que capitalizar. Por lo tanto, va a ser muy difícil que el legislativo realmente ponga los puntos sobre las IES permanentemente, y no me refiero de vez en cuando. Así es que aquí no vamos a hablar del supuesto desplante a Sagasti ni de otras cosas accesorias. Lo único a decirles, amigos, es que se tiene que comprender que aquí nuestra patria sigue en juego, está en juego, y nuestro futuro también, el de nuestros hijos también. Esto no es decir, esto es el Perú, acá no va a pasar nada. Lo mismo dijeron en Venezuela, lo mismo dijeron algunos en Bolivia, lo mismo pasó en Cuba, lo mismo pasó en Nicaragua, y así podríamos seguir sumando países que creyeron que no iba a pasar nada porque tenían un Estado fuerte, porque de repente la gente podía salir a las calles. Esto no es un juego de niños, estas son ligas mayores. Y lamentablemente, mientras haya gente con odios reales, pues aquí la situación será distinta. Voy a poner un ejemplo de un odio real, el antifujimorismo. Yo soy antifujimorista y comprendo perfectamente por qué no queremos a ningún Fujimori ni a Keiko como presidenta. Pero los odios llegaron a sumarle votos a Castillo, porque esa gente que votó en contra de Keiko no votó a favor de Castillo en el sentido en que lo querían como presidente. Eso sí es un odio. No sé si comprender el odio. Comprender el antifujimorismo sí, pero el odio no. Que yo, por ejemplo, en redes sociales me exprese de una manera distinta a cómo me expreso aquí, siendo de repente más frontal o más brutalmente honesto, sincero con lo que pienso, pues es muy diferente a odiar. Porque la verdad es que la indignación y el dolor de ver cómo nuestra patria se viene abajo y que nosotros sigamos estando separados y que haya gente ilusa que esté diciendo, con el perdón de estas personas, por supuesto, porque es mi opinión de acuerdo a esto, a mí me han dicho cualquier cosa en redes también, lo cierto es que están pensando de que a este gobierno le va a ir bien. Y viene esa frase estúpida, y digo estúpida porque realmente es para tontos creer que decir que a nuestro país no le está yendo bien y no le va a ir bien con la gente que está gobernando y con la injerencia extranjera que se tiene, pues es odiar al Perú, y hasta algunos dicen que es de antipatriotas, de inmaduros hacerlo. Yo les digo que no, porque estamos viendo la realidad como es. Y lo que estamos hablando es de una consecuencia de lo que va a pasar, de acuerdo a lo que se está presentando y a lo que hemos visto que se va a planificar, o se ha planificado y se va a ejecutar. No estamos deseándole el mal al Perú. Estamos deseando de que las cosas cambien, pero que no cambien hacia donde esta gente quiere orientarlo, que es completamente diferente a desear un mal. Por supuesto que queremos sacar a nuestro país adelante, pero ¿saben qué, amigos? Eso ya depende completamente de nosotros, completamente de nosotros. Esa gente que está callada, que está en silencio, y esas tibias marchas que se vienen programando, espero que no sean solamente esas pequeñas luces que se dan por cumplir. Porque hoy en día, más que nunca, tenemos que buscar unidad. Así como la izquierda se une para conseguir lo que quiere y después se están peleando, traicionando y haciéndose un montón de cosas, pues obviamente nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero sin traicionarnos. Y tenemos que demostrarle a este gobierno en todo momento que nosotros, como población, no nos vamos a chupar el dedo más y no le vamos a permitir ni a Cerrón ni a compañía que haga lo que le da la gana. Y a Castillo, que se prepare, no porque le pueda ir mal, sino porque en realidad, como somos demócratas, le tenemos que respetar los 5 años de gobierno. Yo lo he dicho y lo seguiré sosteniendo. No es ningún tonto, ni tampoco es el humildito, ni el buenito, ni la persona con buenas intenciones. Pero él solo gobernando, asumo que podría comenzar a aprender y a no decir disparates como las que dijo en su mensaje a la nación. Y además de eso, darse cuenta que el pueblo está y estará soplándole la nuca y pisándole los talones para que no cometa cualquier estropicio. Es la única manera, creo, en que nosotros podemos buscar que cambiar las cosas sin constituyentes y sin otras cosas más que no son la prioridad para nuestro país, para sacarlo adelante y para que este gobierno, ni ningún otro, venga a burlarse de nosotros.
Hoy tenemos un programa bastante interesante. Hemos entrevistado al doctor Leandro Pérez, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, quien nos va a hablar acerca del sinvergüenza del director regional de salud, doctor Juan Morales de la Cruz. Claro, sinvergüenza sí. Vamos a escuchar qué es lo que pasó cuando estuvo como director del Eleazar Guzmán Barrón, pero también los vínculos con Morillo y los vínculos extraños con Borja, los cambios que se han dado tanto en el Eleazar Guzmán Barrón como también en el Víctor Ramos Guardia, pero principalmente vamos a hablar de que se premia a una persona que ha demostrado a todas luces que su comportamiento es bastante extraño y sobre todo sinvergüenza. Lo digo así por dos cosas. Primero, porque nos prometió a nosotros y también a otra prensa entregar en una semana las investigaciones sobre el Vacunagate. ¿Se acuerdan? Nosotros lo hemos ido recordando poco a poco en el informativo aquí también, pero nadie más en prensa local lo ha hecho. Y tampoco nos entregó ni en una semana, ni en 2 meses, ni en 3 meses la información que debió de haber dado. Es más, simplemente no se habló más del tema. Y eso huele muy mal. Pero lo otro fue la forma tan sinvergüenza en la que este señor celebró su cumpleaños, entre comillas. Ahora, sabemos que probablemente lo hayan hecho utilizando tiempo de trabajo y con viáticos por haber realizado una labor precisamente en Chimbote. Bueno, el problema no quedó allí. El problema es que ellos que tienen que ser el ejemplo de pulcritud, de ética, de moral, ¿no?, ante los demás por el tema COVID, simplemente se dieron la gran vida en un festejo, una festejación, que está de moda decirlo, y nunca se disculpó este señor. No renunció y dijo que si lo querían sacar, que lo saquen porque tenía propuesta de trabajo en Lima y en otras regiones. Esto demuestra que no tiene catadura moral y que es una persona que se quedó sin apellido porque moral no tiene. Y lo otro es que simplemente demostró ser ampliamente sinvergüenza, porque una persona con un mínimo de ética, con capacidad profesional, renuncia y se va con el rabo entre las piernas, avergonzado, pidiéndole perdón a la población. Pero no, este señor continúa en el cargo. Lo peor es que la gente de Borja no hace nada por resolver este asunto. Una lástima, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, y lamentablemente pone también en duda la integridad de Borja y compañía, que no hace nada por retirarlo a él y a la señora que le sigue, ¿no?, y a todo el personal que estuvo ese día allí. Ninguno ha sido removido ni sancionado. Y debería de hacerse. Lamentablemente no se hace. El doctor Leandro Pérez nos abre un poco los ojos en relación a este señor. Pero antes, vamos a pasar la entrevista esperada, la que hemos estado nosotros moviendo bastante, que es una entrevista que nos va a servir bastante, muchísimo, por el tema de la lección de vida que nos da. En el año 72 se cayó un avión en medio de las montañas entre Argentina y Chile, por el lado argentino. Terminó el avión y fallecieron varias personas poco a poco, quedando solo 16 supervivientes. 72 días en la montaña en condiciones impresionantes. Temperaturas de casi 40 grados bajo cero, sin nada que comer, y debieron de recurrir a la antropofagia, a disponer de los cuerpos de sus amigos fallecidos para poder sobrevivir. Después de 10 días de caminata, Nando Parrado y Roberto Canessa llegaron a encontrarse con un arriero en Chile, quien comunicó a las autoridades este hallazgo. Se salvaron, fueron rescatados ellos y también por helicóptero otros compañeros más, hasta que ellos llegaron finalmente al Uruguay. Continuaron sus vidas de manera normal hasta que comenzaron varios de ellos a ser conferencistas, escribieron sus libros, salió una película de la cual se habla en la entrevista y posteriormente pues llegaron a tener una vida absolutamente normal, a hacerse conocidos y a través de su mensaje hasta salvar muchas vidas. Lo cierto es que con todo lo que nos viene aquí en el Perú y con las cosas que hemos pasado debido a la pandemia y todas sus consecuencias, hay muchas personas que se nos están cayendo anímicamente. Y no es para menos. El mensaje que nos da este señor Daniel Fernández, invitado aquí al programa, es de suma relevancia para todos nosotros. Y espero que eso funcione en favor de la moral de las personas y también como una ayuda de que sí se puede conseguir muchas cosas. Así es que aquí tenemos programa.
Esto es Realidades, programa exclusivo de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Bienvenidos. Amigos de Realidades, nos encontramos en estos momentos con toda una personalidad. Alguien quien conformó el grupo de 16 personas supervivientes de la tragedia del año 1972, la tragedia de los Andes. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo una película inmediatamente después que no fue tan buena, la del 92, fue mejor. Sin embargo, hubo un libro que marcó ese rumbo por el cual se fue esa película, aunque hubo bastante de ficción en ella. Estamos con Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 supervivientes de esa tragedia, lo cual se convirtió en un relato sumamente apasionante, pero al mismo tiempo lleno de enseñanzas. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Realidades. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y bueno, Adelante. conversaremos sobre lo que pasó. Sí, pues Daniel Fernández, una vez que regresa a Uruguay, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Luego de haber vivido esos 72 días en la montaña y seguramente haber pasado tantas cosas por su mente. ¿Qué pasó desde el primer minuto en que usted llega a su país de vuelta? Bueno, la finalidad de todos nosotros en la montaña era volver a nuestras casas, a volver con nuestras familias. Yo en ese momento estaba haciendo quinto año, me recibí hace años en ingeniería agrónomo, me iba a casar y me iba a poner a trabajar. Por lo tanto, en mi mente, cuando yo volví a mi casa, en mi casa no había un velorio, me estaban esperando, estaban convencidos que yo estaba vivo, o sea que tengo 25.000 pruebas que demuestran eso. Y bueno, ahí vino la sobreprotección de la familia, ¿no? Que me quedaban a mí para dar 2 exámenes y me dijeron, no los des ahora, los en marzo, que más adelante, y tomate unas vacaciones. Y bueno, fue lo que hice. Estábamos en verano, me fui para el campo y cuando quise retomar los estudios para terminar la carrera, vino ese año 73, fue el año del golpe de Estado acá, que dieron los militares, pero antes del golpe de Estado intervinieron en la universidad y la cerraron. Y entonces me quedé sin poder dar los exámenes, por lo tanto se atrasó todo el tema del casamiento y demás. Así que tuve que retomar recién a fines del 73, se abrió la universidad y ahí pudimos empezar a dar los exámenes y en el 74 me recibí, me casé y bueno, y seguí con la vida normal. Para adelante con todo Y sí, esto. para mí en ese momento este, estaba todo igual que cuando me había ido y la vida seguía. Yo estaba perfecto y bueno, lo único que hicimos fue escribir el libro Viven, porque nos dijeron, les conviene contar la historia y así se termina el tema porque ahí habían ya, con todo el tema del canibalismo y demás, decían cualquier disparate. Y entonces dijimos, bueno, esta es la verdad y acá está todo, Claro. y se cierra la página. Y bueno, y ahora se van a cumplir 50 años y el tema así. Ujú. Bueno, el tema continúa, el tema va a seguir, yo pienso, a lo largo de la historia de la humanidad, porque cosas como esta, que no solamente son sorprendentes para cualquiera, en realidad, como ya lo dije al inicio, tiene muchas enseñanzas. Yo creo que todos tenemos algo que aprender al respecto y seguramente llegó el momento en el que usted se dio cuenta de que podía dejar algún legado, algún mensaje a través de toda esta historia y también escribió un libro. Sí, bueno, el libro, el libro no era un legado, era simplemente contar la historia y decir lo que había pasado Ujú, para terminar con todo lo que estaba pasando con toda la prensa amarilla ella que estaba diciendo cualquier disparate, sobre todo ujú, la prensa brasilera que fue terrible.
Y los periodistas, el acoso diario, no se podía vivir tranquilo. Y bueno, escribimos el libro y aparentemente había quedado todo tranquilo porque después que salió el libro se hizo la presentación del libro y bueno, yo estuve, la verdad, prácticamente 30 años andando acá en Montevideo, donde nadie sabía mucha gente sabía que yo era un sobreviviente, pero digo, nadie me preguntaba nada, si había normal, inclusive en los lugares donde trabajé, donde estuve, hubo gente que se vino a enterar recién al final de que yo era un sobreviviente. Y yo cerré el libro, cerré la página y dije, se terminó la historia. Ujú. Pensé que a nadie me interesaba ya eso, era como cualquier accidente. Digo, vienen las noticias recientes y después dije, bueno, ahora ya está, ya pasó, ya fue y fin. Ujú. Pero con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de que la historia no era solamente el canibalismo y toda la parte trágica, sino que había una cantidad de valores ahí que ayudaban a la gente. Yo en el año, cuando se cumplieron 30 años, en el 2002, volví a Chile porque nos invitó, bueno, se organizó por los 30 años jugar ese partido que había quedado inconcluso, que fue toda una farsa, pero nos pusimos las camisetas y entramos a la cancha. Y, y habíamos levantado la página viven.com.uy y ahí empezamos a recibir mensajes, los mensajes privados que nos mandan a nosotros, donde nos agradecían que gracias a nuestra historia, que yo me iba a suicidar y ustedes me dieron fuerza porque dijeron, si esto pasaron por esto, yo lo mío es mucho más chico, y empezaron a comparar. Cada uno tiene su cordillera y bueno, unas más grandes que otras, pero la mía siempre va a ser la más importante, pensamos nosotros. Ujú. Y cuando compararon con lo nuestro dijeron, bueno, y ahí me di cuenta de que, bueno, el para qué o el por qué era eso, que esta historia ayudaba a la gente y ahí empecé a dar charlas y bueno, a abrirme a la gente, al ¿Y mundo. cuál ha sido la cordillera más difícil que ha tenido usted, Daniel? Después de esa, Ujú. y bueno, tuve a mi mujer que tuvo un cáncer y a un hijo mío que lo apretó un portón de un garage y se estuvo muerto y lo reanimaron y bueno, me dijeron ahí que tenía un 90% de probabilidad de que se muriera y si se salvaba, tenía otro 90% de probabilidades de que quedara como una planta. O sea que el pronóstico era espantoso y bueno, yo sí ahí tuve siempre fe y de las dos cosas salimos bien. ¿Qué hace que una persona pueda llegar a tener tanta fortaleza mental y tanta fe? Todos tenemos adentro un animal que lo tenemos dormido y que cuando la cosa aprieta aparece. Ujú. Nosotros éramos personas normales, digo, éramos como sos tú, como puede ser cualquiera, digo, no, no, Ujú. no. Si a mí antes del accidente me decía, mira, este avión se va a caer y vas a estar a 4.000 metros de altura, 30 grados bajo cero en manga de camisa, yo me hubiera reído y he dicho, bueno, aguanto 5 minutos y en cambio la aguantamos. Digo, la resistencia del cuerpo humano va mucho más allá de lo que pensamos Exacto. y el poder de la mente hace milagros. Yo me pregunto por qué nosotros, las personas que no hemos vivido lo que usted ha pasado, eh, tenemos algunas vivencias y comenzamos a decir, después de lo que nos pasó, ya nada me puede asustar, ya no le tengo miedo a algo. Y yo comparo a veces estas cosas con hechos como la tragedia que les tocó vivir a ustedes. Y sin embargo, a ninguno de ustedes, de los 16, los he escuchado decir alguna vez una frase como esa. Eh, ¿Por qué razón ustedes no sueltan una actitud como esa que aparentemente es desafiante y envalentonadora y siguen siendo tan normales en sus vidas como lo Lo demuestran que ser? pasa es que éramos normales y seguimos siendo normales. Digo, yo justamente si yo hablo y doy charlas y hablo del tema, es para demostrar eso. Digo, que no es necesario pasar por una situación como la nuestra para darse cuenta de una cantidad de cosas. Y hay que, vi- hay que vivirla y ahí se darse cuenta. Digo, yo la verdad es que
cuando el accidente me podía haber muerto ahí, me podía haber muerto en la luz, digo, también hubo un factor suerte donde estaba sentado en ese momento. Ujú. Y lo otro es esto, digo, tener la mente positiva, la mente ahí fija cuál es la prioridad, es salvarse y entonces no se siente tanto el frío, no se siente hambre, no, digo, todo eso queda en segundo plano. ¿Cómo hace uno para sostenerse en un lugar como ese, 72 días, y seguir fuerte? Y yo no quiero parecer que estoy redundando en la pregunta, pero la verdad es que eso hasta hoy a muchos nos sigue sorprendiendo, porque uno puede ser, digamos, muy constante ante ciertas batallas, ante ciertas luchas que uno tiene a diario, pero en una situación como esa en la que uno está completamente alejado del círculo familiar y de otras cosas más que a uno le puede gustar o le puede hacer sentir bien, y tener una rutina muy diferente en un lugar tan lejano y, digamos, utilizando Bueno, la pero es lógica. justamente eso, ¿no? Ujú. El pensar en la familia y en estar vivo y pensar que la familia nos daba por muertos. Cuando nosotros escuchamos la noticia en la radio, que después si querés te la muestro, la tengo acá. Este, el escuchar esa noticia de que se había suspendido la búsqueda y que ya nos daban por muertos, era lo que nos hacía luchar más para volver, porque para demostrar que estábamos vivos y que nuestras familias nos siguen sufriendo. ¿Cuál fue la decisión más difícil que se tomó estando ahí en la montaña? ¿Cuál fue la qué? La decisión más difícil que se tomó estando en la montaña. Y bueno, la más difícil fue el tema de cortar los cuerpos, usar los cuerpos. Eso evidentemente era algo que no estaban en la cabeza de ninguno de nosotros. Y ahí, bueno, cuando pasaron, al otro día nos pasó un avión por arriba, un avión de búsqueda. Y ahí pensamos que nos habían visto y dijimos, bueno, se va a cumplir lo que nos había dicho el piloto antes de morirse, que nos iban a venir a buscar, que estén tranquilos que mañana nos vienen a buscar. Y, y bueno, cuando pasaron 3 días, 4 días y no venían, ahí yo ya había encontrado el mapa que tenía el piloto en la cabina y estaba ahí bueno, ahí sabíamos el ancho que tenía la cordillera, el vuelo que iban a hacer y demás. Y entonces ahí ya dije, bueno, es evidente que no nos vieron. Si nos hubieran visto en un helicóptero, acá están en 15 minutos. Ujú. Y, y no vino nadie. Y ese mismo avión podía haber dado vuelta y haber pasado de nuevo si nos hubiera visto. Y, y bueno, y ahí De- nos dimos cuenta que no teníamos nada. La comida que teníamos, la que Ujú. había en el avión, eran unas tabletas de chocolate y unas botellas de vino. Ahí la ración era un cuadradito de chocolate por día cada uno, una tapita antisugaral de vino y una chupadita de pasta de dientes de postre. Eso Ujú. duró 3 días y después, bueno, eso no era Oh. nada tampoco.